Nuevamente, en un video de preguntas y respuestas a Cigar Chicote, voy a aprovechar que el hacedor de objetos de su perfil de Instagram, y te agradezco mucho por la pregunta, realiza la siguiente consulta y dice: ¿cómo mejorar la empresa tabacalera para hacerla más competitiva? Y pues considero, pues por la naturaleza de la pregunta, tenía que venir a Bucaramanga. Me encuentro a mis espaldas lo que era la Nacional de Cigarrillos, que era una empresa filial dedicada al cigarrillo por parte de Coltabaco. Y a mis espaldas está un homenaje que se le realizó hace poco a la empresa Buen Tono, donde están los hermanos Garnica aquí atrás, y en particular en detalle, donde ustedes ven acá, precisamente Jairo, que es el dueño de la marca El Buen Tono, cogió muy bien la intención del pintor. Como ustedes pueden ver, es un productor, un cosechero, que emula hacia atrás con sus manojos de tabaco, y Jairo muy atinadamente reconoció como el ángel del tabaco, y pues precisamente el pintor definitivamente le reconoció que esa fue su intención. Entonces, desde lo que era Coltabaco ahora con el mural del Buen Tono, y acá atrás donde eran también las bodegas en este edificio grande, donde eran las bodegas de Coltabaco, voy a responderte a tu pregunta, hacedor de objetos, sobre cómo hacer más competitiva la empresa del tabaco. Bueno, hacedor de objetos, y ya entrando a materia a responder tu consulta, me gustaría y aprovechar un poco también el mural del Buen Tono, porque tiene una historia muy interesante que me va a permitir ejemplificar algunos aspectos de nuestra industria, las fases que ha tenido nuestra industria nacional. Empecemos por lo más importante, y que es algo muy evidente, sobre todo en los países productores de tabaco en Centroamérica, y es precisamente el apoyo del Estado. Resulta que en Colombia en algún momento el Estado creó el Instituto del Fomento al Tabaco, una entidad que lo que hizo fue generar investigación, asistencia técnica y sobre todo en el tema de exportación, que yo creo que fue uno de los pináculos en la historia de la época o la era de plata del tabaco colombiano, sino que desafortunadamente cuando se crea el ICA en 1962, muchas de las funciones del Instituto del Fomento al Tabaco fueron transferidas al ICA y algunas otras quedaron en el aire, siendo la oportunidad para que Coltabaco las cooptara y creciera aún más de alguna manera su presencia y el monopolio que ciertamente ostentaba. Pero ahí ese es el ejemplo en el que la incidencia que tiene el Estado o el gobierno en la industria, que pues desafortunadamente en el momento no tenemos, por lo que vamos a responder frente a otros dos factores que creo yo que también es lo que podemos hacer actualmente. Y uno sería, y ya que hablamos de Coltabaco, el tema de la asociatividad, los productores que actualmente están trabajando en el tabaco. Porque Coltabaco nació a comienzos del siglo pasado por pequeñas empresas antioqueñas de Medellín que conformaron Coltabaco, y tal fue la dinámica de esta gente que terminó obviamente expandiéndose por todo el país, por toda Colombia, llegando a comprar muchas fábricas y empresas tabaqueras, por ejemplo entre esas la del Buen Tono, y llegando también a ser, digamos, a ostentar el monopolio en la década de los 70, que era lo que yo mencionaba, que desafortunadamente por el tema de los impuestos en los 80, los 90, que la Philip Morris se va, entonces pues termina obviamente entrando en declive. Y ahí es donde yo digo la posibilidad de cómo el trabajo mancomunado de los productores puede llevar a esos niveles de competitividad y de alcance. Pero uno diría, ¿por qué en Colombia actualmente eso no sucede? Se realizó una especie de ejercicio teniendo unos muy malos resultados y desafortunadamente perdiendo la credibilidad por parte de las productoras ante esos modelos de asociación o de integración, lo cual de todas formas no estaría descabellado volver a retomar esos ejercicios, y más con las tendencias que van llevando actualmente lo que es el mercado nacional. Otro elemento también que sería indispensable también es el proceso que se le está empezando a efectuar a las hojas, que ya lo he mencionado en otros videos, y también los tiempos de guarda, reposo, de añejamiento del tabaco, que obviamente eso implica unos esfuerzos económicos grandes para los productores, que con la colaboración de ustedes, pues ya cada día más los productores se están esmerando por tomarse los tiempos para invertir en productos de mejor calidad. Y ya que estamos también hablando de los consumidores, ¿qué factores consideraría yo también de lo que es posible actualmente en la industria colombiana? Es el rol de nosotros del consumidor. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros como aficionados tenemos una tendencia particular en donde ha permeado el mercado nacional la oferta centroamericana, que muchos fumadores quieren probar cosas distintas. Hay muchas opciones y lo mismo pasa con el tabaco colombiano. Entonces, desde como aficionados podemos ir solicitando o haciendo dar a conocer a los productores que en Colombia queremos variedad, no solamente porque el nacional pueda encontrar un sitio donde pueda disfrutar diferentes marcas, ya sea por explorar o porque logre hacer match con una, porque
o por el sabor de la hoja, o por lo que es el trasfondo de la marca, por las razones que sea, o incluso también el turista que pueda encontrar unas tiendas, unos sitios virtuales o físicos en Colombia donde puedan congregar todas las marcas sin ningún inconveniente. También otro factor es manejar los canales de comunicación que permita una retroalimentación entre el consumidor y el productor, y eso es muy valioso. Los productores agradecen porque finalmente esto es un producto artesanal propenso a que hayan ciertos fallos, pero la idea es que el productor también sienta que no está solo y que de alguna manera respetuosa también haya esa especie de comentario, retroalimentación con las marcas. De hecho, en el episodio que vi hace poco se publicó de personajes del tabaco, el profesor Roberto Águila decía que en México y en general impresionantemente valioso y significativo para los dueños de las marcas y los productores que sus tabacos los vean compartidos en redes sociales, porque eso es de alguna manera ver cómo su trabajo está impactando en las demás personas. En ese sentido, uno también podría tener una participación mucho más activa como ser un promotor del tabaco para aquellas personas que desconocen de esta afición, que va a ser otro punto que ya quiero abordar, pero antes, además del rol de ser un difusor y un embajador del tabaco, también de informarnos, porque un tercer punto tiene que ver sobre todo, y por ejemplo lo que mencionaba con Coltabaco, resulta que esas medidas de gravamen, en algún momento también hubo ejercicios de las mismas gremiaciones por tratar de como de, hey, hay que reconceptuar un poco cuál es el alcance de la ley, y hay un proyecto de ley que es el 274 del 2022, que lo formuló la congresista Catherine Miranda, en el que ella intenta establecer unas medidas fiscales en torno a la salud pública, pero concerniente al tabaco. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos informemos? Resulta que casualmente yo ya conocía ese proyecto, pero en junio un colega que sigue el canal de Siga Chicote, Diego Fernando Martínez, me preguntó precisamente sobre ese proyecto y yo dije, esta es la señal que necesito para compartir en diferentes redes sociales o en diferentes grupos de WhatsApp, sobre todo en los que participo del tabaco colombiano. De hecho, eso fue muy interesante porque a raíz de eso y de compartir esa información, unos productores en Santander comenzaron a hacer el lobby para pedir una audiencia pública donde permita precisamente esclarecer algunos aspectos del proyecto de ley que son algo difusos, que no son claros, porque cuando se intenta meter en el mismo costal la producción artesanal del cigarro y del tabaco colombiano con las franquicias y los modelos de negocios de los vapers, no hay punto de comparación. Adicionalmente, que bien ya lo he comentado en algunos episodios, por ejemplo, yo quedé asombrado de cómo era la frecuencia de los fumadores de vapor. En alguna ocasión, una persona en minuto y medio se fumó 10 caladas de vapor, y con nosotros, con el tabaco de pipa o el cigarro, es un placer para el relajamiento, para el compartir, para nuestra salud emocional. Entonces es importante que nosotros como aficionados, de alguna manera, además del disfrute, nos empecemos a informar sobre todo eso que puede impactar a la industria y a la afición nacional y no llegar a puntos, por ejemplo, lo que pasó en México o en España. Entonces siento que esa audiencia pública que estamos esperando, ¿cuándo la van a confirmar?, es necesaria para esclarecer toda esa información, y vuelvo y digo, la importancia de la información. ¿Por qué? Y sería el cuarto y último punto que le competiría a los aficionados, porque finalmente uno termina siendo un promotor y un embajador para todas las personas que desconocen de lo que es realmente la afición del tabaco limpio y puro, e incluso lo que acompaña en nuestra afición, como por ejemplo los rituales, la cofradía, la camaradería, que eso finalmente también suele enganchar mucho a las personas que apenas están empezando. Y también pienso yo que en la medida que nos informemos, que seamos promotores y difusores del tabaco nacional, es una muy buena medida de protección frente a aquellos actores que quieran cooptarse y aprovechar este surgimiento que está empezando a darse, esta época de bronce, diría yo, del tabaco nacional, que no han disfrutado un tabaco o que no sienten esa afición por el tabaco y solamente quieren lucrarse. De todas formas, y pienso yo que así como dice el dicho de que los caminos de Dios son misteriosos, los del tabaco también, y uno nunca debe subestimar incluso esas personas que quieran de alguna manera llegar con fines lucrativos, pues que a nosotros también podamos de alguna manera ir cambiando ese chip, porque finalmente si no, podríamos caer y incurrir en esos lobbies tabaqueros en Estados Unidos, donde finalmente esas personas que llegan con ciertas pretensiones para generar restricciones, las tabaqueras tienen que sacar de su bolsillo para de alguna manera tratando de mediar esos intereses en esos famosos lobbies, que ahorita pues con la industria y los productores pues no tendrían el músculo financiero para asumir una carga de esas. Pero yo siento que en medio de todo el que no contemos con el apoyo del Estado, y que es un desafío para las marcas, los productores, que puede también verse incentivada por los aficionados, nos permite a nosotros ir haciendo escuela, apersonarnos de estos procesos, podamos nosotros de alguna manera brindar, fortalecer cualquier iniciativa
a manera de filtro, a manera de orientación, para cuando se llegue a dar, y yo creo que así va a ser, de bonanzas, pues de alguna manera ya hayamos hecho todo el proceso de fortalecimiento y cohesión entre marcas y aficionados, como el esfuerzo, la perseverancia y la buena intención de las partes que ahorita podemos estar haciendo algo por nuestra industria nos puede llevar a un crecimiento desde cero, con un sentido de pertenencia en ese proceso, y que nos permita a nosotros decir, la industria puede seguir creciendo aún más.